Lo primero es que yo diría que muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder estar aquí. Y sobre el paro, yo lo primero que diría es, claro que hay razones para protestar en Colombia. Imagínense lo que ha significado una pandemia que nos destruyó más de 500.000 micronegocios, que nos tiene con un desempleo donde hay 2 millones de colombianos que no estaban desempleados antes, que hoy están, cuando ya teníamos un desempleo grande. Cuando uno mira las cifras de desempleo, por ejemplo, de las mujeres jóvenes, pues siente muchísima preocupación, porque estamos hablando de que de cada 10 mujeres que salen a buscar empleo jóvenes, 3 no lo consiguen. Un desempleo del 30% pues es abrumador para un país. Imagínense a esto además la cantidad de muertes, la cantidad de familias afectadas por la pandemia. Evidentemente razones para protestar hay muchas. Pero diciendo esto, también creo que en el paro, en ese cascarón de jóvenes, de ciudadanos que con legítimas razones han salido a protestar, ha habido una organización política nefasta que se ha expresado en la violencia, en los bloqueos, en que, por ejemplo, querido Eduardo, nosotros hayamos perdido más de 320 millones de litros de leche que tuvieron que ser botados. Estamos hablando que en el suroccidente del país, querido Rafael, murieron 11 millones de aves, que encareció la canasta básica, que ha impedido la reactivación económica. Porque claro, cuando usted habla del gran problema de Colombia hoy, 42% de pobreza, es decir, 4 de cada 10 colombianos están en la pobreza, uno quisiera verlos salir adelante, y la razón y la única manera de salir adelante es la reactivación económica. Sin reactivación económica, pues no va a haber empleo. Sin reactivación económica, no hay quien pague impuestos para la política social. Sin reactivación económica, no hay oportunidades para los jóvenes. Y este paro nos llevó en dirección contraria. Este paro destruyó valor, masacró empleos, desapareció empresas y terminó dándole la canasta familiar más cara a los colombianos en los últimos 5 años, con aumentos de precios del doble o de 3 veces el valor del producto. Y creo que ese paro hoy, si uno lo pensara, pues solo ha sido dañino para Colombia y para los colombianos. Te diría, Rafael, que esa es una muy buena pregunta, porque yo he venido diciendo muchas veces, este paro se convirtió en un dictador. Claro que es un dictador, uno oye mucho decir, es que Colombia está gobernada por un dictador, y sí, uno va a ver el dictador, y el dictador es el paro. Nadie lo eligió, nadie votó por él, y sin embargo ellos quieren decidir la política nacional del país. Es un dictador que viola los derechos humanos, los viola en el sentido de la seguridad, que es un derecho humano, los viola en el sentido también de la movilidad, que también es un derecho humano, los viola en el derecho a la libertad de manifestación. ¿Qué le parece a usted que el paro ahora es obligatorio? O sea, uno no puede decidir si quiere estar en paro o no, porque en muchas regiones de Colombia las amenazas sobre los trabajadores colombianos fueron que si volvían a trabajar, entonces les caía todo tipo de amenazas. En Cali incluso mataron unos trabajadores, prendieron con 8 trabajadores vivos un bus de una de las empresas del departamento del Valle, y las amenazas pues fueron muy crecientes. Y digo que además fue un tirano porque ellos vienen con una agenda política, una agenda de querer negociar con el gobierno, ¿qué? Un programa de gobierno. Entonces usted ya no tiene que ganar las elecciones, Rafael, sino que usted consigue 100.000 personas para salir a protestar y hacer bloqueos, y con esas 100.000 personas usted pretende imponer la política pública. Es decir, esto es un golpe a la democracia. Un golpe a la democracia, un golpe a la economía y un golpe a los ciudadanos colombianos que vieron afectados sus derechos a la movilidad, a la seguridad, a la tranquilidad, al derecho a la manifestación, porque el derecho a la manifestación tiene un lado, que es que usted se puede manifestar, pero el otro es que usted tiene derecho a no manifestarse. Cuando nos hacen el paro obligatorio, pues nos destruyeron ese derecho también. Entonces, el violador de los derechos humanos, el tirano de los colombianos, el dictador en Colombia es el paro. Mire, lo de la primera línea es tan simple como lo siguiente. Yo creo que uno, vuelvo y lo repito, tiene derecho a manifestar. Muchos jóvenes, muchos estudiantes, que con razón, después de un año de encierro, de crisis económica, de pobreza, están desesperados y quieren salirse a manifestar. Están en su legítimo derecho, y bienvenida a la manifestación. Yo, de hecho, he promovido manifestaciones desde el Centro Democrático. Yo ideé lo que se llamó la resistencia civil, miles de marchas en todo el país, siempre respetuosas de los derechos de todos los demás colombianos, siempre respetuosas de que todo el mundo pudiera salir, de que fuera una fiesta y una celebración la manifestación ciudadana. Pero esto que estamos viendo en Colombia, de la destrucción, del vandalismo, del terrorismo,
el asesinato, no solamente de policías, el asesinato de civiles, que no solamente se ha dado en Bogotá con el famoso cable, porque la estrategia de poner un cable de un lado al otro para que cuando la gente pase se corte la cabeza, la vi yo en videos desde hace mucho tiempo de la primera línea. El asesinato de todo eso que es la primera línea, es una estructura delincuencial. Y yo lo he dicho muchas veces y lo quiero repetir aquí en Santander se Conecta. El senador Gustavo Bolívar y quienes han financiado la primera línea van a tener que responder penalmente, porque en Colombia es delito financiar estructuras delincuenciales. Y eso, evidentemente, es una organización criminal y es una organización delincuencial financiada por políticos que lo han dicho abiertamente. Y usted puede ver los gastos en todos los momentos donde está el vandalismo. Entonces, eso, lo primero es que tiene que haber responsabilidades penales para sus financiadores, responsabilidades penales para los perpetradores de los delitos que integran la primera línea. Usted no puede decir que todos los que están en la primera línea son delincuentes, pero sí hay unos delincuentes que van a tener que ser procesados y judicializados. Y lo tercero, yo diría que ahora cuando están diciendo en Bogotá que ellos necesitan que les reconozcan su estamento político y que tengan una mesa de negociación, Rafael, Eduardo, ciudadanos, yo diría que esto es la reminiscencia del proceso de La Habana, donde nos dicen que cada vez que uno genera violencia, entonces tiene derecho a que negocien con uno. No, señores, la violencia en este país no puede generar derechos, ni puede generar espacios de diálogo. El diálogo tiene que estar abierto siempre, de manera permanente, para todos los ciudadanos que quieran decir algo, que quieran protestar, que quieran criticar, permanentemente. Pero con la violencia uno no puede negociar, porque imagínense lo que estamos haciendo en Colombia, es que la violencia se ha vuelto el mecanismo mediante el cual usted puede negociar, y entonces cada quien que quiere negociar decide hacer violencia. A uno no se le puede olvidar, querido Eduardo, que la bomba que pusieron en la Escuela General Santander, donde mataron unos jóvenes que estaban estudiando para entrar a las Fuerzas Armadas de Colombia, la hizo el ELN con miras a ablandar la negociación. Entonces, cada vez que usted le da alas a la violencia como mecanismo de negociación, usted está perpetuando la violencia en nuestro país, porque el siguiente grupo que quiera negociar le va a decir no. Entonces, pues, como yo también quiero negociar, empecemos con una violencia y entonces sí van a negociar conmigo. Yo quiero ser muy clara. Mientras haya vía de hecho y violencia, yo, si fuera presidente de la República, y así se lo he pedido al señor presidente Iván Duque, no negociaría, porque negociar con violentos, mientras persiste la violencia, no es negociar, es un proceso extorsivo, es extorsionar. A mí me parece absolutamente inaceptable, irrespetuoso e irresponsable por parte de la alcaldesa. Yo creo que una cosa es que usted tenga una denuncia puntual, como la que estamos aquí haciendo sobre la financiación que ha hecho el senador Gustavo Bolívar, que entre otras ella también retomó, ella también la acompañó, pero después, como salen las barras bravas del petrismo, a decirle que es que entonces ahora ella más o menos es uribista, que no es, entonces ella tiene que salir a emparejar y decir que el Centro Democrático la trató de matar, que el uribismo trató de matar. Creo que eso es una afirmación absolutamente irresponsable y grave. Yo pertenezco al uribismo y jamás he tenido intenciones de asesinar a la señora alcaldesa, ni he oído en ninguna reunión del uribismo que alguien quiera matar a la señora alcaldesa Claudia López. Creo que esa es una afirmación irresponsable que lo que busca es como emparejar las cartas, ¿no? Es decir, yo critico a estos, pero también critico a los otros, porque ella ya entró en modo campaña presidencial. Entonces ellos, los que se proclaman del centro, dicen es que hay dos extremos. Y si uno mirara a la alcaldesa Claudia López, pues uno diría, entonces hay tres extremos. Colombia no es una línea recta, sino más bien un triángulo, porque ella pues es tal vez uno de los políticos más polarizantes que existe en Colombia, es uno de los políticos más agresivos con su lenguaje en contra de fuerzas que no piensen como ella. Varias veces hemos tenido que salir a responderle sus ataques. Yo creo que es muy irresponsable y es muy descomedido, porque el Centro Democrático o el uribismo, que es mucho más grande que el Centro Democrático, pues es un colectivo de ciudadanos que simplemente no piensan como ellos. Hacer una acusación de ese calibre estigmatiza como lo está haciendo Gustavo Bolívar contra la fuerza pública, que eso termina en el plan Pistola, que ya dio la muerte en 2 patrulleros en Santander de Quilichao, el asesinato y tortura con ácido, con tortura, con 33 puñaladas de un policía,
en el Valle del Cauca, varios otros policías asesinados en el país por cuenta de esa estigmatización. Y a la alcaldesa hay que recordar que Anonymous Colombia y muchas otras de esas organizaciones filtraron los datos personales de los jóvenes, que es lo que más me preocupa, de los líderes del Centro Democrático, y a los jóvenes les hicieron atentados, los hostigaron por redes, amenazaron a sus familias. A mí me amenazaron hasta mi propia hijita de 4 años. Entonces uno se pregunta qué clase de político es que quiere ser la alcaldesa de Bogotá, si lo que le interesa es más bien promover. Bueno, me encantan esas preguntas. Lo primero es decir, yo sí creo que llegó el tiempo de las mujeres. Yo creo que no es que las mujeres seamos mejores que los hombres, ni más faltaba, pero yo sí creo que una sociedad que le da espacio político a las mujeres para llegar a la presidencia de la República es mejor. Y es mejor porque los niños entienden que las mujeres también pueden estar en cargos de dirección, porque las niñas se educan creyendo que ellas también tienen el derecho de ser presidentes, porque yo creo que eso incide en la manera como se comportan los hogares, porque eso incide en la violencia intrafamiliar, porque cambia la percepción que en la propia familia colombiana tenemos de las mujeres. Yo creo que eso es bien importante. Tener una mujer en la presidencia significa transformar definitivamente la manera como entendemos las mujeres en nuestro país, es darles la oportunidad de demostrar de lo que son capaces, y yo creo que todas las mujeres que estamos en la política hoy en día nos esforzamos con mucho entusiasmo, con mucha disciplina, trabajamos con pasión para dejar el nombre no solamente individual de las mujeres bien, sino de todas las mujeres, porque entendemos que como nos vaya a nosotros, van a juzgar también a todas las mujeres. Entonces yo creo que ahí hay un elemento bien importante, y yo por eso digo el tiempo de las mujeres es ahora, el tiempo de las mujeres tiene que darse ya. Yo no he tomado la decisión todavía de ser precandidata, lo venimos analizando con mi grupo de amigos, porque yo creo que ser presidenta de Colombia es un enorme honor, pero también es una enorme responsabilidad. Yo adoro mi país, para mí no hay nada más importante que a mi país le vaya bien, y si mi país puedo servirle, lo haré desde el lugar en el que esté, de manera permanente y sin límites, porque lo que más me importa es el porvenir de mi Colombia, porque yo quiero una Colombia distinta, más justa, una Colombia con más oportunidades para Amapola y para todos los niños de Colombia. Entonces, digamos que yo creo que uno no puede entrar en campañas por vanidad personal. Las campañas tienen que surgir del clamor ciudadano, de que los amigos y de los equipos que uno tenga sientan que es el momento en que uno le puede servir a Colombia. Yo, si soy candidata, lo haré con toda entereza y con toda responsabilidad, y si no, acompañaré también con interés y responsabilidad a quien sea nuestro candidato, porque yo creo que lo más importante es que a Colombia le vaya bien, y ese es mi propósito fundamental. En torno a la pregunta que hace Rafael, que me parece muy importante, de si es bueno que haya muchos candidatos, yo diría, Rafael, sí. Ojalá haya muchos candidatos y de varios sabores. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, los ciudadanos tienen que buscar una persona que verdaderamente los represente. Los cambios que necesita Colombia, yo les diría, no son cambios de uno simplemente votar por una persona. Los cambios que necesita Colombia son cambios que exigen que no solamente votemos por esa persona, sino que la acompañemos. Pedirles no solamente el apoyo en el voto, sino el apoyo en el proyecto político, porque Colombia necesita varias luchas, necesita varios cambios, y esos cambios van a exigir que toda la sociedad esté dispuesta a acompañar a ese líder, a transformar este país. De manera que yo creo que es muy importante que haya muchos, que haya una pluralidad, para que la gente pueda mirar un abanico de posibilidades y escoger aquello que más le llegue al corazón, porque necesitamos no solamente elegir un presidente, sino elegir un líder que realmente pueda encaminar el país hacia los cambios que tenemos que producir, y por lo tanto es bueno que haya varios, para que la gente pueda tener opciones. Pero por supuesto eso tiene que reducirse después a un solo candidato que busque una coalición, ojalá con la coalición de Federico, de Fico, de Char y de Peñalosa, que vaya en la primera vuelta presidencial, y que de ahí saquemos una fórmula ganadora para tener un presidente y un vicepresidente, ojalá presidente del Centro Democrático y un vicepresidente de esa colectividad. Mire, yo le diría, yo hoy me paro frente a mi país y veo que la agenda está absolutamente clara. A mí lo que me movería el corazón, si yo fuera presidente, es el sector de los pequeños empresarios de este país, que constituyen el 96% del tejido empresarial, en donde incluyo también
todo el sector agropecuario. Yo creo que nosotros tenemos que reactivarlos. Mire, que se haya muerto 500.000 micronegocios que le daban empleo a 500.000 familias, no es un chiste. Nosotros tenemos que tener unas políticas de reactivación para todo el sector pequeño productivo. Nosotros tenemos que demoler tanto trámite que tiene este país frente a las empresas. Tenemos que lograr una escalera para la formalización. Tenemos que conocer qué hacen los negocios colombianos, entenderlos, poderles ayudar, darles mentoría, hacerles incubadora de empresas. Colombia es un país de emprendedores y eso es un potencial gigantesco. Porque hoy cuando estamos hablando de reactivación económica, lo que tenemos que pensar es cómo los vamos a reactivar, cómo vamos a lograr que ellos salgan adelante. Entonces yo quisiera ser la presidenta de las MIPYME y el sector productivo y quisiera ser la presidenta de la superación de la pobreza. La pandemia más el paro borraron de un plumazo 14 años de trabajo social que se venían haciendo. Hoy tenemos una gravedad inusitada, tenemos 42% de pobreza. Estos son 21 millones de compatriotas viviendo en la pobreza, 7 millones y medio de compatriotas en la pobreza extrema. Yo cuando recorro los municipios de Colombia y uno llega al Urabá y de pronto lo invita a uno una morena de esas tan hermosas de la región y le dice a uno, venga, la quiero invitar a mi barrio, y uno va a ver el barrio y la gente vive en las aguas residuales del alcantarillado del municipio, a mí sí me parte el corazón. Yo creo que eso no es aceptable para Colombia. Como cuando usted va a una reunión en el departamento del Cauca, en Popayán, donde una líder muy amiga mía, y de pronto ve uno la casa y todos los muebles están subidos en ladrillos. Y yo le preguntaba, hija, ¿y vos por qué tenés todos estos muebles en los ladrillos? Y ella me dice, no, senadora, porque cuando aquí llueve se me inunda la casa. Eso no puede pasar en Colombia. Y yo sería la presidenta para irnos a recorrer los barrios de las ciudades colombianas, los municipios de Colombia, las veredas de Colombia, con las juntas de acción comunal, con unos arquitectos y unos ingenieros, con los mejores diseños, con materiales comprados por el Estado, haciendo los programas de autoconstrucción. Vamos a mejorarle la vivienda a los colombianos, vamos a mejorarle y vamos a construirle la vivienda a los campesinos pobres de este país, vamos a hacer las vías terciarias con las juntas de acción comunal, con la ciudadanía, para que la ciudadanía que está en la pobreza no solamente reciba ingresos por el trabajo de construir esas cosas, sino que le queden las cosas hechas, los acueductos, los alcantarillados, la electrificación, las vías terciarias, las mejoras de andén, las mejoras de las viviendas. Yo creo que Colombia tiene que jugarse para que los colombianos tengan un nivel de vida digno. Bueno, yo diría que el gobierno ha acertado en muchas cosas. Yo creo que ha tenido la vocación de hacer un esfuerzo para que la pobreza no creciera. Los estudios están mostrando que Ingreso Solidario, los giros adicionales que se hicieron a los programas sociales del Estado, lograron que muchos compatriotas no llegaran a la pobreza. Y yo creo que se hicieron esfuerzos bien importantes. El presidente Duque es un hombre bien intencionado, es un hombre con una enorme vocación de quererle servir a Colombia bien. Sin embargo, yo creo que hemos tenido diferencias en varias cosas. La primera, los acuerdos de La Habana. Mire, a mí me duele mucho que los colombianos que votamos por el no y que pedíamos cosas tan simples como que criminales de lesa humanidad no estuvieran en el Congreso, no hayamos sido, digamos, recogidos por el gobierno. Yo creo que se necesita insistir en que los criminales de lesa humanidad no estén en el Congreso. Está muy bien que le hayan regalado curules a las FARC, yo no lo compartía, yo no creo que por asesinar usted tenga derecho a tener congresistas que no se eligen y que no representan a los colombianos y que se las regalan, pero me parece atroz, o sea, inaceptable para la democracia colombiana que haya criminales de lesa humanidad en el Congreso. Yo creo que eso es un gran error y que tenemos que corregirlo. Lo segundo, yo creo que nosotros tenemos que lograr que la JEP no siga judicializando de manera parcializada a las Fuerzas Armadas de Colombia. Yo no estoy pidiendo, ni me ha faltado impunidad para los soldados y policías de Colombia, pero sí estoy pidiendo un juicio justo. Y un juicio justo empieza porque no tengan unos magistrados sesgados. Por eso yo fui autora, ponente y defensora del proyecto de ley que creaba una sala especial en la JEP para las Fuerzas Armadas de Colombia que garantizara unos magistrados no politizados. Entonces, en esos sentidos hemos tenido unas distancias. Frente al manejo del paro, yo siento que el gobierno se ha quedado corto en el uso de la autoridad. A mí me parece que el Estado no tiene un deber de mantener la seguridad, tiene la obligación.
usted no puede dejar que destruyan las ciudades, no puede dejar que bloqueen durante días y días, 45 días, los bloqueos en el suroccidente del país, quebrando el sistema económico de nuestro país. Yo creo que eso no puede pasar. Uno no puede permitir que el sistema económico esté a merced de unos pocos violentos que quieren destruirlo. Mire, la mayoría de las manifestaciones, que fueron más de 12.000, fueron pacíficas, pero el ESMAD tuvo que intervenir en más de 1.600 porque eran absolutamente violentas. Sí, y me diferencio también, ha sido de todos. Los mandatarios locales, que la mayoría, pues hay unos de izquierda y unos de centro, ellos quieren marcar una diferencia y es que a ellos les gusta el vandalismo siempre y cuando sea poquito. Les gustan los bloqueos porque les parece que algunos son legítimos. No, señor, ni el vandalismo ni los bloqueos. Y segundo, la fuerza pública tiene un uso legítimo de la autoridad. Entonces aquí trataron de decir que es que la fuerza pública había salido a masacrar a los manifestantes. Eso no es cierto. Mire, en Colombia hubo casi 13.000 manifestaciones y el ESMAD ha intervenido en 1.600. En 1.600, Rafael. Entonces, uno no puede decir que es que el gobierno mandó a matar a los manifestantes. La mayoría de las manifestaciones se dieron bien. Lo que pasa es que, como yo les decía, debajo de la desaparición de la manifestación ha habido una estrategia política de desestabilización, de querer gobernar a través del bloqueo, y que los mandatarios locales han dejado. ¿Qué le parece a usted el de Cali diciendo que es que con un decreto que uno puede negociar y que les crean las mesas? Y ahora la alcaldesa Claudia López diciendo que sí, que va a negociar con la primera línea. No, señores, es que con la violencia uno no puede estar todo el tiempo conectando, porque no es el problema de esta violencia, es lo que genera hacia el futuro. Si a mí me preguntaron, ¿de quién es hija la primera línea? La primera línea es hija del Acuerdo de La Habana, que considera que como usted es violento, entonces le tienen que dar beneficios. Yo creo que uno puede negociar con los ciudadanos, dialogar con los ciudadanos, hablar con ellos, salir a la calle, tratar de resolver los problemas, pero sin violencia. Y una tercera diferencia con el gobierno, que sí quiero marcar y dejar muy clara. Yo voté negativamente el proyecto de la reforma a la justicia y no voté varios proyectos que se presentaron porque crean burocracia. Yo no quiero entrar aquí en la discusión, querido Rafael, de si se necesita o no la burocracia. Darle 2.700.000.000.000 de pesos más a la rama judicial, a mí me parece un pecado. Un pecado. ¿Por qué? Porque yo hoy miro mi país y yo veo que hay solo dos prioridades, querido Rafael, querido Eduardo: la superación de la pobreza. 7,5 millones de colombianos en pobreza extrema. ¿Cómo usted se va a gastar un peso en que no sea en tratar de sacar adelante esa población? Y el sector microempresarial totalmente quebrado en nuestro país. Hombre, saquemos adelante el sector microempresarial, hagamos un esfuerzo para generar empleo, para que esos 21 millones de colombianos en la pobreza encuentren un empleo que les permita vivir con dignidad. Hagamos los proyectos de autoconstrucción para que puedan tener por lo menos la infraestructura básica. ¿Cómo nos vamos a gastar la plata hoy en burocracia, por más necesaria que sea? Yo me opongo a la creación de burocracia y no votaré la reforma tributaria, sino es absolutamente claro que la plata va a ir para la reactivación económica, en especial para las MIPYMES y para la superación de la pobreza. Ni un solo peso para un puesto más. Digamos que el problema no lo genera la procuradora, en esto hay que ser muy claros también. El problema es que salió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del entonces alcalde Gustavo Petro, donde dijeron que las normas colombianas que tenían sanciones administrativas que incluían la destitución de funcionarios electos popularmente eran digamos, contrarias a la Convención de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está tratando de que con la nueva estructura de la Procuraduría, que va a tener doble instancia y que le otorga poderes jurisdiccionales, se pueda enmendar ese problema. Las prescripciones que se van a dar no se van a dar por culpa de la procuradora o de ese proceso. Lo que está tratando de hacer la procuradora es todo lo contrario. Es decir, no avancen en unos procesos que se van a caer porque ya existe ese precedente y entonces usted sanciona a un alcalde hoy en día y lo llega a destituir y entonces terminan demandándolo, le declaran la nulidad y cuando lo vaya a volver a investigar ya está prescrito, que es lo que está sugiriendo la procuradora. Apliquemos con las nuevas normas que ya tienen la doble instancia, que es lo que exige, la doble conformidad, que es lo que exige la Comisión Interamericana para que esos procesos queden en firme. Lo que está tratando de evitar la señora procuradora es precisamente esa perención de todos esos procesos por causa de lo que venía pasando.
Querido Eduardo, primero agradecerte a ti y a Rafael este espacio, pedirles que me vuelvan a invitar para que podamos responder todas esas preguntas. Yo tengo un especial afecto. Pues invíteme pronto para poder terminar esta entrevista que estaba tan grata y que me parece tan importante. Que venga a Bucaramanga, senadora, y la podamos tener aquí en el set de Santander. Voy para Bucaramanga en julio, entonces espero poder cuadrar con ustedes para estar allá en el estudio y poder conversar presencialmente. En julio 20 y pico voy para Santander, entonces allá espero poder verlos. Yo decía que tengo todo el afecto por Santander, no solamente por el apoyo que me ha dado a mí. Santander es una de las regiones que más vota por esta senadora y yo me siento comprometida de corazón con los santanderianos. A mí me gusta además contarles que tengo sangre santanderiana, porque la mamá de mi abuelo, Mario Lacerna, era santanderiana. Y a mucho honor, a mí me dicen mucho, es que Paloma parece santanderiana, porque es brava como todas las mujeres santanderianas. Entonces yo digo, bueno, ahí está mi sangre santanderiana firme, y agradecerles este espacio, decirles que aquí hay una ciudadana colombiana que encuentra millones de razones para sentirse optimista con este país, millones de razones para sentir que tenemos muchísimo que hacer y que se puede hacer. Mire, los proyectos hoy para Colombia son muy claros. Dediquémonos a sacar adelante a la población más pobre. ¿Qué tal un gobierno recorriendo este país, arreglando las vías, arreglando la infraestructura, arreglando la vivienda, construyendo la vivienda nueva, ayudando a los ciudadanos a salir adelante, dándoles un ingreso? ¿Y qué tal un gobierno dedicado a darle alas al espíritu emprendedor, a sacar adelante todas esas MIPYMES y a sacar adelante todos esos negocios informales que tiene nuestro país? Yo veo que ahí está el potencial de este país. Este país tiene muchísimo futuro y lo único que tenemos que hacer los colombianos es estar convencidos de que somos capaces de volar y de salir adelante. Colombia tiene alas para seguir volando, de manera que yo le diría a los ciudadanos que a veces los noto bajos, y entiendo, porque ha sido dura la pandemia, ha sido duro este paro, estamos afectados en nuestro espíritu. Dejemos que todas esas nubes negras se nos quiten del panorama y dejamos que la luz del sol ilumine el porvenir de nuestra Colombia.